Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Arte de Mente. Mi nombre es Fernando Castro y hoy vamos a hablar de Jeff Buckley. Y vamos a hablar un poquito de si es un suicidio o un accidente. Bueno, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Vamos a empezar un poquito con la presentación del artista. Jeffrey Scott Buckley. Jeff Buckley para los amigos. Nació en California, Estados Unidos, el 17 de noviembre de 1966. Y obviamente fallece en Memphis, el 29 de mayo de 1997. Fue un músico y cantautor estadounidense de rock alternativo, reconocido por la revista Rolling Stone como una de las mejores voces en su lista de cantantes de música popular anglosajona. Es reconocido por su primer y único álbum en estudio, que es llamado Grace, en 1994, y fue considerado uno de los músicos de rock más prometedores de su generación. Sin embargo, en la cima de popularidad, muere ahogado mientras nadaba en el río Wolf. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de Jeff Buckley? ¿Y por qué esta pregunta de suicidio o accidente? Pues, mis queridos amigos, Jeff Buckley tenía el diagnóstico de trastorno bipolar. Entonces, esto nos lleva a hablar un poquito de bipolares, sin entrar mucho en una clasificación, que no es una clase justamente de bipolares. No vamos a hacer índice o hincapié en los tipos de bipolaridades. Sí, hacer una diferenciación entre el tipo 1 y el tipo 2 rápidamente, porque yo considero que nuestro amigo acá, Jeff Buckley, padecía un trastorno bipolar de tipo 2. Entonces, rápidamente, para hacer una diferenciación entre lo que es el bipolar tipo 1 y el bipolar tipo 2, el bipolar tipo 1 tiene episodio maníaco. Y nuestro amigo Jeff Buckley tenía una hipomanía, ¿sí?, con más depresión recurrente, ¿sí?, con un tiempo donde la depresión estaba más tiempo ahí. Entonces, vamos a empezar a contar un poquito de partes de la historia de Jeff y tomarlas con características de los bipolares. Como voy a hacer mucho hincapié en lo que es la bipolaridad, no vamos a hablar de la personalidad de Jeff Buckley, en lo que es más que nada un trastorno de la personalidad que puede estar asociado, ¿sí?, con lo que es la bipolaridad. Y tampoco vamos a hacer hincapié en lo que es el consumo problemático de sustancias, que obviamente todos los músicos de esa época lo tenían muy impregnado, ¿sí? Entonces, el comportamiento suicida en los bipolares es muy frecuente, ¿sí?, y de hecho constituye una de las complicaciones más frecuentes. Imaginan rápidamente que hay un cálculo que dice que entre el 30 y el 50% de estos pacientes intenta el suicidio durante su vida. Y es una cifra que no la supera ningún otro tipo de trastorno o de padecimiento mental. Entonces, la pregunta es, ¿se suicidó o fue un accidente? Bien, vamos a ver si podemos resolver esto. Hay una estadística que dice que los bipolares son el 3% de la población mundial. 3%, así que es un número bastante alto. Entonces, vamos a empezar a hacer un par de referencias. Mucho de todo esto ha salido del documental Amazing Grace, y si les interesa, los invito a verlo, está muy lindo. El documental básicamente empieza con Jeff
preguntándole cuáles son tus influencias musicales. Y me gusta acá porque él se queda pensando un rato y empieza a decir el amor, el enojo, la depresión, la alegría y los sueños. Y obviamente Led Zeppelin. Pero me gusta porque cambia. No responde la pregunta directamente. La responde indirectamente, en una cuestión de sentimientos, ¿sí? Entendiendo más por lo afectivo. Que es algo que cuando uno empieza a pensar en los bipolares, justamente habla de un trastorno del estado del ánimo. No lo piensa, ¿sí? Como, uy, sí, bueno, tiene algo este muchacho. Me encantan las palabras que él utiliza. Amor, enojo, depresión, alegría y sueños. Es justamente muchas de las iniciales que van a ir tocando el tema de la bipolaridad. Obviamente se muda a Nueva York en el 90 y algo que él dice, ¿sí? Es que yo hablaba, caminaba, comía, bebía, me enamoraba y me desenamoraba más rápido que cualquier persona que él conocía. Y esto es un pequeño dato que es muy gracioso. Uno de los más reconocidos profesionales que habla de la bipolaridad, que es Akishkal, hace una pregunta muy simple. ¿Usted cuántos años tiene? ¿50? ¿Y cuántos matrimonios? 3. Usted es un bipolar. Esto es una forma de verlo muy burdamente, pero es para empezar a entender que hay ciertas cuestiones relacionadas, ¿sí? Una de las frases que empiezan a hacer ruido, apenas empieza el documental, es esto, que dice que él: creo que quería estrellarme contra las piedras, creo que quería quemar la película de mi vida. Son frases dichas por él. Entonces uno empieza a pensar que hay ciertas ideas rumiantes, ¿sí? Con querer hacerse daño o querer quitarse la vida. Sí, esto empieza a aparecer durante muchas veces, en muchas entrevistas que también he visto después, donde él se enfoca muchas veces en esto. Él solo quiere trabajar. Y acá Jeff tiene un problema, ¿sí? Por eso digo que no me voy a meter mucho en lo que es la personalidad de Jeff Buckley. Tiene un problema con lo que es la fama, el estrellato y el anonimato. Entendía perfectamente cómo funcionaba el negocio, ¿sí? Lo que es la industria de las discográficas, sobre todo en esos momentos, años 90, donde no existía todo el streaming digital. Pero a él le gustaba ser anónimo. A él le gustaba mucho tocar y no decir quién era, ¿sí? Para que la gente no espere nada de él, simplemente disfrute la música. Y era un poco su forma de pensar. En un momento le preguntan si es sabio, y él responde: soy sabio. Y él dice que el pensamiento puro de la concentración de la experiencia. Y admira mucho a los artistas que se permitieron fallar y que se permitieron ser humanos, fallar y volver a intentarlo, porque eso, como él dice, es lo que es un ser humano. Y en un momento, muchas personas que lo conocían empiezan a explicar su forma de ser y dicen textual, él podía ser sumamente confiado, ¿sí? Podía perder esa confianza en un segundo y pronunciando los comentarios más desafortunados, y al momento de decir: voy a grabar el mejor álbum que cualquiera haya escuchado. Y más allá de la megalomanía y de las cosas que uno podría pensar, es considerado uno de los mejores discos, Grace. De hecho, si alguien no escuchó a Jeff Buckley y su disco, los invito a escucharlo. Y acá vamos a hacer una pequeña diferencia, ¿sí? Porque esto parece dicho como cualquiera lo diría, como es un ciclotímico. Y vamos a pensar que la ciclotimia, ¿sí? es considerada una enfermedad afectiva individual, ¿sí? Que se puede confundir con un trastorno bipolar de tipo 1, ya que padecen breves ciclos de depresión y de hipomanía que no cumplen ciertos criterios en lo que es una duración de un episodio afectivo mayor.
Estos ciclos alternan de una manera irregular, tan rápido y abrupto, incluso dentro del mismo día. Entonces, la ciclotimia tiene una característica, ¿sí? Tiene una autoestima alternante entre pobre concepto de sí mismo y una confianza excesiva, una disminución de la expresión verbal altamente con gran comunicatividad, una confusión mental altamente alternante con pensamientos precisos, descensos anímicos inexplicables alternantes con excesividad jocosa, actitudes introvertidas alternantes con contactos sociales desinhibidos, letargo alternante con eutonía, ¿sí? Obviamente, volviendo a Pascal, que él postula que el temperamento ciclotímico está relacionado con la bipolaridad y que detrás de ella está la depresión que sincroniza a la afectividad y que da lugar al espectro bipolar, especialmente el del tipo 2. Jeff en una entrevista dice que yo pienso mucho y hablo demasiado. Y durante muchas entrevistas de los colegas que él tenía, dicen, Jeff se iba por la tangente. Y acá podemos entender algo que es muy característico también de los bipolares, que es la taquipsiquia, que es el pensamiento acelerado, la verborragia, otra de las características, hablo demasiado, y el pensamiento disgregado. Son como características. Entonces uno empieza a sumar ítems, empieza a sumar puntos, se empieza a dar cuenta que va por ahí, ¿sí? Y hay frases que llaman mucho la atención. Así que no hay nada que perder. Esa es la forma que vivo, dice Jeff Buckley. Hay demasiado para saber y aventurarse como para tratar de joderle la vida a alguien. Es una forma muy conceptual la que él tiene. Y él dice que la vida es más grande que cualquier otra cosa. Y en segundo lugar es más grande que cualquier otra cosa. ¿Sí? Y vivía en un mundo muy dramático. ¿Sí? Eso le gustaba. Y se alimentaba de eso. Tanto para escribir sus canciones. Refiere que dentro de sus canciones estaban sus emociones. Él quería representar eso, más allá de la hermosa voz que tenía y el talento que él poseía. Él quería transmitir algo. ¿Sí? Entonces, vamos a entender un poquito qué es esto de los bipolares, que oscilan entre dos polos, ¿sí? Manía o hipomanía, y esta depresión. ¿Sí? Dentro de la hipomanía, que es lo más característico, es el humor elevado. ¿Sí? Eso es clave. Y dentro de la sutileza de los detalles, uno puede observar lo que es la autoestima elevada, él se jacta de sus logros, celebra ruidosamente sus actos, se percibe talentoso y seguro, se torna indiscreto, agresivo e hipercrítico y alberga un íntimo deseo de destacar y alcanzar notoriedad. No reconoce el carácter patológico de su comportamiento y con frecuencia exige un trato especial. Humor alegre, ¿sí? Bien, para entender un poco a los bipolares, oscilan entre dos polos, donde la manía o hipomanía y depresión. Dentro de esta hipomanía podemos poner el humor elevado, que es muy característico. En la sutileza se observa autoestima elevada, se jacta de sus logros, celebra ruidosamente sus actos, se percibe talentoso y seguro, se torna indiscreto, agresivo e hipercrítico y alberga un íntimo deseo de destacar y alcanzar notoriedad. No reconoce el carácter patológico de su comportamiento y con frecuencia exige un trato especial. Su humor alegre, sereno, está influido por el sentimiento que tiene sobre el aumento de su poder. El optimismo tiene todas sus características, actividades y pensamientos. Puede ser sensible a los halagos, pero intolerante a las críticas. A ver, para que se entienda un ejemplo de una hipomanía en un relato, mejor
Vamos a pensarlo así. Al principio me siento bien, es tremendo, las ideas suceden con una velocidad, toda la timidez desaparece, las palabras y los gestos adecuados de repente aparecen, la gente y las cosas poco interesantes se convierten en fascinantes, la sensualidad es incontrolable, el deseo por seducir y ser seducido es irresistible. Tu mente se inunda con un increíble sentimiento de confianza, poder y bienestar, omnipotencia, euforia. Te sentís capaz de hacer cualquier cosa, pero en algún modo todo empieza a cambiar. Y para dar un ejemplo un poquito de depresión, ¿sí? Un ejemplo rápido para poder comprender y hacer una comparación, vamos a hacerlo así. Me siento completamente incapaz de hacer cualquier cosa bien. Parece como si mi mente se hubiera ralentizado, sobrecargado hasta unos extremos que la hacen prácticamente inútil. Me siento inútil, atrapado por la desesperación y el pesimismo. Los demás me dicen, es solo algo temporal, pasará y te pondrás bien. Pero desde luego no tienen idea de cómo me siento en realidad. Ni siquiera puedo moverme, sentir o pensar, y no hay nada que me importe. Volviendo un poquito a lo Jeff, en un momento él tiene una frustración muy grande con la discográfica y él dice, yo no escribo canciones para Sony, yo escribo canciones para que la gente que esté gritando por la ruta, llorando con el estéreo a todo volumen, yo escribo para esa gente. ¿Sí? Y acá se empieza a ver que durante varias entrevistas su humor oscilaba, ¿sí? Y muchos de la gente con el que él estaba refieren esta oscilación del humor entre oscuridad y luz. Como es algo como varias veces repetido. Y resulta muy curioso, porque los bipolares tipo 2 tienen una característica dentro de la hipomanía, o el estado de la exaltación, de pequeñas cositas, ¿sí? En las cuales tienen un lado soleado y un lado oscuro. De hecho, así se relata en la bibliografía. Entonces, dentro de esta hipomanía, ¿no? De los cuadros de exaltación pequeños, el lado soleado tiene las características de, por ejemplo, el aumento del impulso y la energía, el aumento de la actividad social, menor timidez e inhibición, más planes e ideas, mayor motivación laboral, un humor feliz extremo, aumento de la actividad física, aceleración del tiempo psíquico, que es lo que nosotros decimos que está en psiquia, más hablador, ¿sí? Salidas y bromas, ríe más, duerme menos y tiene una mayor autoconfianza. Pero hay un lado oscuro o sombreado, ¿sí? Dentro de esta también la hipomanía, que es un aumento del consumo del café, tabaco o sustancias. Hay una tríada así que habla de que justamente van de la mano esto: tabaco, alcohol, cocaína, por ejemplo. Otra de las características del lado oscuro es más viajes, una conducción imprudente, una irritabilidad, una impaciencia, un aumento del deseo sexual, una conducta laboral errática, mayor distractibilidad, compras y gastos excesivos. Y cuando está terminando el documental, el amigo con el que está con él en el momento casi de que él se va a nadar, dice, Jeff era el tipo de persona que decidía en ese momento que quería meter los pies en el río. Y cuando metió los pies, quería meter el cuerpo entero. Acá vemos un poco de esta impulsividad, ¿no? Vamos a hablar un poquito de suicidio. Hay una estadística que dice que el 80% de los suicidios es llevado a cabo por personas depresivas, sea bipolar o no. Entendamos que dentro de las depresiones pueden ser unipolares o bipolares, ¿sí? Y que obviamente las mujeres, todo esto es una estadística, ¿sí? Lo intentan 3 a 4 veces más que los hombres. Sin embargo, los hombres lo completan, ya que probablemente utilizan métodos mucho más letales. Esto es una parte importante que
vamos a hacer un poco de hincapié para que la idea del podcast también sea un poco de enseñanza y un poco de llevar algo para todo el mundo. Entendamos un poco que el acto suicida, ¿sí?, puede ser el resultado de haberlo pensado de forma prolongada, con premeditación y reflexivamente. Esto es lo que nosotros llamamos plan suicida. Y a veces, ¿sí?, puede ser una reacción rápida e impulsiva, como un cortocircuito, en un agudo marco emocional, como en un bipolar tipo 2, ¿sí? Y en ese caso, se realiza sin poder sobrepensarlo serenamente y en un momento de una disminución del grado de conciencia. Y a veces, frecuentemente está inducido o facilitado por acción de drogas y alcohol. Entonces, ¿cuáles son los signos de alerta o amenaza de suicidio que son importantes para tener en cuenta? Y qué es lo que más me importa que se lleven de acá de este podcast, ¿sí? Lo importante es tener en cuenta el riesgo cuando expresan sentimientos de inutilidad, de desesperanza sobre el futuro o de impotencia para cambiar la situación actual. Presentan alucinaciones auditivas de comando, ¿sí? Esto quiere decir que escuchan voces que le ordenan que se mate. Desatienden su aspecto, su cuidado, su bienestar personal. Presentan un abuso de alcohol y de sustancias. Han tenido una pérdida reciente, una muerte de un familiar, una ruptura afectiva, pérdida de trabajo, de dinero, autoestima o salud. Expresan un deseo de matarse, ¿sí? Importante que mientras más elaborado está el plan, hay mayor riesgo. Realizan gestos de despedida, hacen un testamento o regalan posesiones favoritas. Exhiben repentinos cambios de humor. Expresan una sensación de indestructibilidad en un estado maníaco o delirante. Obviamente tienen un historial previo de intentos de suicidio, antecedentes de conductas de autoagresión. Y obviamente en un episodio maníaco o hipomaníaco hay factores de riesgo que son la euforia, la impulsividad, la imprudencia, la irresponsabilidad, la falta de necesidad de dormir, la falta de discernimiento y criterio, que es lo que nosotros llamamos el insight. Entonces, después de todo esto, de haber entendido un poquito a los bipolares, después de haber entendido lo que es el suicidio, ¿Jeff Buckley se suicidó o fue un accidente? Bien, esto es lo que yo creo, es lo que yo pienso. Yo creo que Jeff no fue con la idea de suicidarse. Yo creo que él simplemente pensó meterse al río, ¿sí? Algo totalmente impulsivo. Y una vez que metió los pies, metió el cuerpo, como dice el amigo. Se quedó nadando, la verdad es que se quedó nadando y en la relajación se dejó fluir como él quería sentir. Estaba a punto de entrar a grabar su segundo disco. Y creo que simplemente no lo pensó. La verdad es que si se suicidó o si es un accidente, en este punto ya no importa. Sucede que si fuese cortocircuito que pudo haberle pasado al bipolar, o si fue un accidente que la corriente del río se lo llevó, el desenlace final es el mismo. Entonces, lamentablemente es la pérdida de un artista que se fue muy joven, pero lo que más creo que nos queda es el legado de Grace y de su hermosa voz. Esa es mi teoría, ¿sí? Ese es mi pensamiento. Yo creo que simplemente fue un accidente y que, bueno, no quedó otra opción que recordarlo de esta manera. Quiero agradecer especialmente al doctor Mauro Jacobs, que me dio una mano increíble con la bibliografía cuando le comenté sobre qué iba a hablar, y él me dio un montón de artículos para que lea y para que el podcast sea mucho más rico en contenido bibliográfico. Entonces, esto es por hoy todo. Dudas, preguntas, consultas las pueden dejar abajo en los comentarios o
por Instagram a Fere Castro. Después nos vemos en el próximo episodio. Esto es todo y espero que les haya gustado.